Don't let me walk on you tonight. Hola mis queridos amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos estén mirando. Les traigo aquí una deliciosa receta, una de mis recetas preferidas, que es bien gustosa y un poco no muy fácil de prepararla, pero digamos vale la pena, ¿no? Así que se llaman las salteñas bolivianas. Son una delicia que se consume bastante en todas las regiones de Bolivia, ¿no? Así que, y como me han pedido a varios amigos que haga salteña, ¿no? Para probarla y ver la receta también, porque más antes preparaba yo y vendía también salteña, ¿no? En mis tiempos libres. Así que hoy les voy a dar la receta para que puedan hacerlas ustedes en su casa y disfrutar de esta deliciosa y rica salteña, ¿ya? Así que, y mandar un saludo también a todos mis suscriptores que se han suscrito y que están apoyando al canal, y a los nuevos también, ¿no? Darle las gracias por el apoyo. Todos los videos que subimos al YouTube es para que ustedes disfruten, ¿no? Y aprendan un poco de la cocina boliviana, ¿no? Y si les gustó, denle me gusta, compártanlo, suscríbanse al canal y no se lo guarden para ustedes, mis amigos. Compártanlo estos videos, estas recetas, para que la gente pueda degustar de estas ricas y deliciosas salteñas. Hablar mucho, le voy a dar los ingredientes que vamos a ocupar, que sería 1 kilo de harina normal, ¿no? De trigo, un huevo, 200 gramos de azúcar, 300 gramos de manteca, achiote, una cucharada de sal y 300 mililitros de agua, ¿no? Solamente eso. Mientras tanto, yo acá estoy hirviendo un pollito que es para el aderezo, ¿no? Para preparar el aderezo, que de eso después iremos con lo que vamos a precisar para el aderezo, ¿no? Así que sin más vueltas, mis amigos, manos a la obra y le damos duro a la receta, a la preparación de las ricas y deliciosas salteñas. Una vez vertida acá la harina, ¿no? Vamos a echarle la manteca, ¿no? Vamos a empezar a mezclar todo lo que es la manteca con la harina, ¿no? Y después vamos a ocupar, como les dije, una cucharada de manteca, dos cucharadas, solo para que se derrita el achiote. Ya me estaba olvidando, mis amigos. Así que, bueno, vamos a prender la hornilla acá. Vamos a ponerlo a fuego lento, a mínimo nomás, que se vaya, porque la cosa es que no se vaya a quemar el achiote, ¿no? Que eso es lo importante. Y vamos a ir derritiendo la manteca, que se derrita un poquito ahí. Vamos a sacarle un poquito más de mantequita, con eso es suficiente, ¿no? Ya está empezando a derretirse, entonces vamos a agregarle el achiote, que él se vaya derritiendo y saliendo ese color que tiene. Bueno, sin más que decir, mis amigos, empezamos a mezclar la manteca con la harina. Así que vamos mezclando, que se integre bien la manteca con la harina, y después vamos a agregar los demás ingredientes, ¿no? Bueno, mis amigos, ya está bien integrada la manteca con la harina. Vamos a proceder a echarle la sal, el huevo y el azúcar, mis amigos. Ya van a ver ustedes esta delicia de salteña que van a salir. Bueno, vamos a agregar el azúcar, la salsita y el huevito. El huevito vamos a batirlo, ¿no? Para que se integre bien.
está. Y comenzamos. Ya, mis amigos, está pronto el achiote. ¿No? Vamos a echarle. A tener cuidado de no quemarse. Y ahora empezamos a mezclar con cuidadito porque esto está caliente. No se vayan a quemar. Que se vaya integrando bien el colorante, el achiote con toda la masa. Ya va tornándose el color característico de la salteña. Ese color medio naranja, ¿no? Es un color hermoso que le da la salteña y un sabor también, ¿no? Por ahí no encuentran achiote o urucú, como le dicen en mi ciudad, ¿no? Así que pueden echarle un poco de colorante, hacerlo con colorante, ¿no? Porque a veces igual venden achiote en polvo, también pueden ocupar el achiote en polvo, ¿no? Es recomendado para que le dé ese color, ¿no? Pero por lo general, o lo mejor que sería es echarle achiote, ¿no? Bueno, mis amigos, vamos a ir vertiendo ahora en los 300 miligramos, vamos a ir echando de a poco, ¿no? Esta masa no necesita amasar mucho, solo es que quede firme, ¿no? Que no vaya a quedar firme, un poquito se lo amasa unos 5 minutos porque no precisa de más, ¿no? O sea que un poquito más de agüita y bueno, mis amigos, ya está la masa, ya está todo integrado, o sea que no hay más que hacer. Vamos a dejarla reposando ahí hasta que esté el aderezo. Ya saben que tenemos que dejarlo reposar, mejor si es de un día para otro, ¿no? Así que sin más que decir, amigos, después seguimos con el aderezo, ¿no? Todo lo que vamos a necesitar para hacer el aderezo. Así que ahorita venimos de la receta del aderezo que vamos a preparar para nuestra rica salteña. Ya le vamos a mostrar lo que vamos a ocupar, ¿no? Vamos a ocupar, aquí tengo ya disuelto 20 gramos de gelatina sin sabor. Tengo colorante de ají molido, orégano 5 gramos, pimienta y comino 3 gramos de cada uno. Tengo caldo de pollo acá, donde herví el mismo pollo, 130 gramos de azúcar, el pollo desmenuzado, que estamos ocupando un pollo de
de 1,3 kg y tengo aquí 3 papitas medianas cortadas en cubitos y 2 cebollas medianas, 3 ajos y yo le voy a echar cilantro o culantro. Se le echa igual usted le puede echar perejil, pero a mí me agrada más con culantro, tiene un rico especial, le da gustoso, rico, ¿no? Así que para comenzar entonces la receta, esta es la gelatina sin sabor que ocupo, universal. Son 20 gramos que estoy ocupando, ¿no? Esa es gelatina sin sabor. Y entonces lo primero que vamos a hacer va a ser dorar la cebollita. Vamos a echar la cebolla para dorarla. Que se doren un poco. Vamos a dejar a separar acá el ajo y el cilantro. Cuando estén doradas la cebollita, entonces vamos a agregar los demás condimentos, ¿no? Y sal se le va a echar a gusto, sal a gusto puede echarle, ¿no? Va probando, ¿no? Personas que no comen muy salado, otras personas que comen muy salado también, así que aquí está. Vamos a dorar la cebollita que quede acaramelada y de ahí ya agregamos los demás condimentos. Ya nuestra rica masa está ya en la heladera, está esperando, ya está en bolita, está pronta. Cuando esté el aderezo, eso vamos a dejarlo por lo menos, el aderezo tiene que estar como unas 6 horas por lo menos en la heladera, porque tiene que cuajar esa gelatina, la gelatina sin sabor, así que por eso todo va a la heladera, ¿no? Hasta cuando ya toque armar la rica salteña. Ya saben, mis amigos, si les gusta este video, denle manito arriba, suscríbanse, compártanlo con sus amistades, ¿no? Esta rica receta que son salteñas bolivianas, que son una delicia. No se imaginan ustedes un desayuno con su salteñita, su Coca-Colita o su jugo de guineo, sale súper especial. Es algo que no se pilla en cualquier parte. Y el que sabe comer salteña ya sabe, no se escurre, no moja, porque las salteñas bolivianas son bien jugosas por dentro, ¿no? O sea que tiene su forma de comerla para no pringarse, ¿no? Hacer una bagunza con el jugo, ¿no? Pero es una ricura, mis amigos. Este punto, mis amigos, cuando ya está empezando a dorar la cebollita, ya aquí vamos a agregarle los demás condimentos. Está dorando. Agregarle la azuquita, que se dore un poquito junto con la cebolla. Acá vamos a agregarle el ajito. Ya está. Acá ahora le vamos agregando un poquito del jugo del caldo y las papitas, como ven, están crudas pero están cortadas en cubitos, ¿no? O sea que la vamos a escurrir en cubitos ya con lo que hierva un poco acá, ¿no? Para que sea, cuando hierva un poco acá la preparación del aderezo, ella va a ablandar un poco y después cuando hacen el horno también va a ablandar, ¿no? Va a tener harto vapor, va a estar caliente, ¿no?
O sea que no necesitan hervirla la papa, porque si la hierven se le va a deshacer después, ¿no? Se va a deshacer todo, así que hasta aquí vamos a agregarle más, con más el caldo. De caldo de la gallina son casi como 600 gramos, 600 mililitros diré de caldo, ¿no? Para que hierva un poco acá, se integren los condimentos, el ajo, el comino, la pimienta, todo, ¿no? Son 600, y de gelatina tengo 200, que en total serían 200 mililitros de agua que se va a ocupar, ¿no? 600 en caldo y 200 en la gelatina sin sabor, ¿no? Acá ya está hirviendo. Vamos a agregarle el orégano, agregarle el comino, la pimienta, ¿no? Y vamos a agregarle un poquito todo el caldo. Todo el caldo, que se vaya integrando todos los condimentos. Y vamos a agregarle el cilantro o culantro, como le dicen. Poner acá. Y vamos a batir. No nos vamos a olvidar de agregarle la sal, ¿no? La sal, vamos a echarle primero una media cucharada de sal y vamos a probar, porque como saben tiene azúcar. De estas salteñas saben ustedes que es salado dulce, ¿no? A su sabor, ¿no? O sea que va a ir aprobando la sal, qué tal ha quedado, y entonces de ahí ya está ahí. Un poquito más de salsita. Ya con eso concluimos, ¿está? Ok. Vamos a agregarle el ají molido. Vamos a agregarle un poquito. Y que le dé su color. Así ya quedó en su punto. En su punto caramelo. Vamos a rectificar, a ver, vamos a probar. Una delicia, mis amigos. No hay nada más. Ahora, en este punto, vamos a agregarle vamos a dejar unos 2 minutitos que hierva, ¿no? Para que se integre todos los sabores, ¿no? Del ajo, la cebolla, el comino, la pimienta, y el culantro, ¿no? Ya saben, si a ustedes no les gusta el cilantro, le echan perejil, o pueden echarle perejil y culantro también, las dos cosas al mismo tiempo, así que no hay problema, mis amigas, amigos que les gustan la cocina. Aquí les dejo esta rica receta, las ricas y deliciosas salteñas bolivianas. Miren ahora el color que está quedando. Miren ustedes, van a ver ustedes cómo va a quedar esa salteña de riquísima. Muy ricas son. Para lo menos para unas 20 salteñas, ¿no? Aproximado, ¿no? Así que vamos a ver, ¿no? 20, 22 puede ser, ¿no? La masa, el kilo me ha dado para 23 salteñas, ¿no? 21 salteñas, ¿no? Para 21 salteñas, cada bolita de 85 gramos están, ¿no? Yo las pesé para que sean uniformes las salteñas. Aquí tengo mi balanza electrónica, con esto la pesé cada masa. Entonces cada masa está entre 85 gramos más o menos, ¿no? O sea que van a ser una salteña regular nomás, porque con el aderezo todo va a superar los 100 gramos, pues, ¿no? Pero va a ser una ricura, mis amigos.
Bueno, ya acá ya hervido ya hirvió durante 2 minuticos. Entonces vamos a agregarle la gelatina sin sabor, mis amigos. La van agregando y van removiendo para que no se vaya a hacer grumo de repente, bola. O sea que ahí está. Se remueven, baten. Bate, que bate el chocolate. Ay, mis amigos, esto está. Aparte que se huele. A su madre. Qué delicia realmente. Miren, mis amigos, ese juguito después en su salteña así escurre, ese juguito espesito, consistente. Ese es el sabor que tiene la rica salteña. No se imagina, mis amigos. Bueno, hasta aquí ha sido la parte de lo que es el aderezo, mis amigos. Ya cuando esté todo congelado, la gelatina dura, el aderezo duro, ¿no? Que eso va a ser de aquí a unas 6 horas más o menos. Si se queda 8 horas, mucho mejor. No le pasa nada. Vamos a apagar ya. Va a quedar. Ya volvemos con el armado de la salteña, ya para que vean cómo se arma, porque la salteña va para arriba, va el armado, no es como las empanadas que es de un lado. Así que, mis amigos, ya saben, no se olviden, denle me gusta a este video, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, ya saben, ¿no? Y de aquí volvemos entonces cuando ya esté el aderezo congelado, cuajado, para hacer la salteña. Así que nos vemos más de un rato, mis amigos. Buenos días, mis queridos amigos. Ya regresamos. Pasaron 8 horas que hicimos el preparado de nuestra masa y nuestro aderezo, ¿no? O sea que ya está pronto ya para preparar la salteña, ¿no? Y aquí tengo ya todo lo que voy a necesitar. Les muestro aceituna, uvas pasas y huevos cocidos. Bien sancochados los huevitos, las uvas pasas y las aceitunas, y el aderezo que ya está pronto acá, ¿no? Que vamos a empezar a prepararla, y las masas, ¿no? O sea que sin más que decir, mis amigos, ¿no? Comencemos a armar las ricas salteñas. Ya saben, si les gusta este video, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártanlo, mis amigos, ¿no? O sea, que sería de mucha ayuda para este canal, ¿no? Así que no sean malitos, lo comparten, no se queden con ustedes esta receta deliciosa que es como la salteña, ¿no? Así que comenzamos a armar las salteñas entonces. Bueno, mis amigos, comenzamos a preparar la masa, a estirarla. Vamos a estirarla primero a lo largo, después le damos otra pasada de lado, después otra pasada le tiramos de largo. Esto es para que la masa se vaya formando redondita, ¿no? Se haga redonda la masa, ¿no? Miren cómo va quedando. Muy bonita, entonces no hay que estirarla mucho. Es como para que entre el aderezo. Ya saben que esta salteña tienen que asar a 300 grados centígrados si es que llega a su horno, o si se puede un poco de 350, mucho mejor, ¿no? Porque si no, estas salteñas se saben reventar, ¿no? Entonces acá le agrega el aderezo. Mire, el aderezo está congelado, tiene que gelatinoso, ¿no? Se le pone ahí, le pone su aceitunita. Si no le gusta la aceituna, mis amigos, no le echen aceituna. A mí me encanta que tengan todos estos sabores. Le echo sus uvitas pasas y su rico huevo sancochado, ¿no? Y luego, después de esto, usted agarra, ¿no? Y se agarra y se juntan las dos puntas, ¿no? Y lo va apretando para que se pegue, ¿no? Ahí. Ahí.
Esto se hace así y después lo aprieta, mis amigos. La apretan la salteña para que bote todo el aire que tiene adentro, porque ella va a empezar a hervir. Como saben, ella tiene su aderezo de gelatina, ¿no? Va a empezar a hervir y entonces va a crear vapor y va a querer desprenderse la salteña, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar, de que la salteña se reviente, ¿no? Una vez está así, el repulgado es bien sencillo, va doblando, pone uno acá, pone acá, va doblando y va metiendo uno, va metiendo el otro y va levantando así. Es bien fácil, mis amigos. Empieza a poner así, así y ahí. Es práctica nomás y va a ver ustedes cómo le sale de bonito el repulgado. Yo hace tiempo que no hacía, así que estamos en ello también, aprendiendo. Ahí está. Y la colita esta se lo mete acá debajo, ¿no? Para que no se vaya a desprender. Una vez está pronto ahí, las ponemos la salteñita acá a este lado de acá, ¿no? O sea que es fácil y sencillo, mis amigos. Acá vamos a poner la cámara para que puedan ver un poco más mejor. Agarramos otra masa y le damos. Don't let me walk on you tonight. Mire esa ricura. Miren. Una se me reventó aquí. Es cuando no se hace bien el doblado de la salteña. Entonces ya se abre, ¿no? Pero miren, las demás están bien, ¿no? Bienísimo. Mire usted. Mire esa belleza, mis amigos. Ahorita vamos a ponerlas acá. Bueno, mis amigos, sin más que decir, aquí les muestro las ricas salteñas. Vamos a degustarla para que sepan, ¿no? Lo delicioso y ricas que son, ¿no? Así que vamos a empezarla. Vamos a ponerla acá, ahí. Y esta, vamos a empezar a abrirla de acá del medio. La masa en su punto, está perfecto. Entonces abre, ya están las manitos limpias. Miren. Miren esa delicia. Miren cómo humea eso. Y toda jugosita. Miren. Miren. Toda jugosa. Una rica y deliciosa salteña, mis amigos. Espero que les haya gustado este video. Espero que les haya gustado este video. Salen muy ricas y deliciosas. Vamos a probarla. Está caliente, no se vayan a quemar la boca cuando coman. Vamos a soplar un poquito. Como para los dioses, mis amigos. Qué salteña más buena. Miren. Esto sale crocante. Escuchen. No sé si se escucha. Miren, mis amigos. Qué ricura.
Caliente. Me quemó la lengua. Pero vale la pena. Muy rica esta salteña. Ya saben, mis amigos, si les gustó este video, compártalo con sus amistades, denle me gusta, suscríbanse al canal, no se lo guarden el video, ya saben, compártanlo. Esta receta es muy rica y deliciosa, que cualquiera puede hacerla. Teniendo su horno, puede hacer unas ricas salteñas y deliciosas un sábado, un domingo, invitar a la familia. Venga familia, hemos hecho unas ricas salteñas. Los invito a tomar un desayuno riquísimo con salteña, con su Coca-Cola, su jugo de guineo, con lo que usted quiera, pues, ¿no? Así que, sin más que decir, también mando saludos a todos mis suscriptores, ¿no? A toda la comunidad latina que hay en Japón, que me siguen, y aquí les dejo esta deliciosa y rica receta de las salteñas bolivianas. Y por otra parte, ya saben, el protocolo de seguridad para esta pandemia, para el COVID-19, usar masco, barbijo, echarse alcohol, ¿no? Todo lo que es bioseguridad, ¿no? Y a cuidarse. Y agradecer a Papá Dios por este alimento que nos está dando, por esta rica salteña. Y nos vemos en otra oportunidad, en un nuevo video. Así que cuídense, mis amigos. Los quiero mucho y que Dios me los bendiga. Yo seguiré degustando esta rica salteña.